Día de mañana, 31 de marzo de un 2009, fallecía quien era el primer presidente de la democracia de todos los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín. Eso que intentábamos escuchar era ese discurso del 10 de diciembre de 1983 en el Cabildo, cuando ya una vez que había asumido desde el Cabildo le hablaba a todos los argentinos. Pero para hablar mejor de quién fue Raúl Ricardo Alfonsín, lo que significa y significó y significa para todos los argentinos, ahí lo tengo al presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, al diputado nacional de la Unión Cívica Radical, a Miguel Base. Miguel, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. No, buen día, Miguel, el gusto es nuestro, te estábamos convocando, acá para, recordar a Alfonsín, en aquellos años vos que estabas si mal no recuerdo, estabas estudiando ingeniería acá en La Plata, algo más o menos así era. Sí, efectivamente, sí. Y bueno, después yo ya militaba en la Franja Morada, y ese era un espacio, como es ahora, un espacio universitario, juvenil del radicalismo, y que obviamente acompañaba a Raúl Alfonsín, porque Raúl Alfonsín significaba la renovación en el Partido Radical y en la política. Era el hombre que venía a rescatar valores, antiguos valores de la sociedad argentina que habían sido aplastados por las dictaduras militares, en cuanto a la libertad, la democracia, la justicia, y además era un hombre joven que llegaba a la política con una gran preocupación por las desigualdades sociales, y todo esto hacía que grandes grupos de la juventud lo acompañaran. Por eso la presencia tan importante en ese tiempo de la juventud radical y de la Franja Morada, ¿no? Sí, un Raúl Alfonsín que, recordemos, de tantas cosas meritorias, pero, durante la dictadura fue parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y fue uno de los pocos políticos argentinos, porque también, están estos días los 30 años de Malvinas, que no se comió, el caramelito de la guerra, cuando todos iban a la plaza, él marcó en eso diferencias también. Sí, absolutamente, fue... primero, advirtió con claridad que en realidad la guerra era una acción de la dictadura para consolidarse en el poder, porque ya la dictadura militar tenía cuestionamientos de distintos sectores en la Argentina, y tenía un problema económico que postergaba las economías regionales, la represión, todo lo que había ocurrido con la violación de los derechos humanos ya empezaba a instalarse con mucha pesadez, en la Argentina. Era una situación cada vez más complicada. De hecho, había existido 2 días antes, el 30 de marzo, una movilización importante en la Plaza de Mayo. Así que todo esto demuestra claramente que la situación política del país estaba para el gobierno, era una situación compleja, y el gobierno decidió tomar la decisión de avanzar sobre la toma de Malvinas, precisamente para consolidar su poder interno en la Argentina, porque la dictadura militar tenía como objetivo quedarse muchos años más gobernando el país, y para eso no tuvo problema en violar los derechos humanos como los violó, pero como eso ya no alcanzaba, ahora querían declarar una guerra. Y Alfonsín advirtió con toda claridad esta situación, con mucha más claridad que cualquier otro político argentino, salvo Arturo Illia, que lo advirtió con la misma claridad que lo advirtió Alfonsín. Y de hecho, ni Alfonsín ni Illia acompañaron aquel famoso que, como ustedes saben, salió de Aeroparque para celebrar la toma de las Malvinas. Él condenó esa situación, y además, haciendo un análisis de la política internacional inteligente, advirtió con claridad que iba a ser un retroceso importante para la Argentina, incluso para la recuperación de las Islas Malvinas, y fue efectivamente así. Ahora, Alfonsín, yo creo que tenía la gran virtud de interpretar con mucha profundidad, de manera muy adecuada, los procesos políticos, los procesos históricos, y además tener una gran sensibilidad para,
conocer los deseos y las aspiraciones de la gente. Digamos, Alfonsín era un político con una gran sensibilidad para interpretar a la sociedad, ¿no? Digo, yendo a aquellos años al gobierno de Raúl Alfonsín, ¿cuál te parece que fueron los hitos, los hechos fundamentales de ese gobierno? Bueno, me parece que ya la concentración el apoyo popular que recibió Alfonsín, incluso antes de las elecciones, aquel famoso acto del Obelisco con 1 millón de personas, el acto impresionante el día que asumió la presidencia de la República, fue un hecho que ya marcaba, digamos, la voluntad popular. Esto me parece que es un elemento a considerar, digamos, con qué nivel de expectativa y de apoyo y de entusiasmo de la gran mayoría del pueblo argentino llegaba Alfonsín al poder. Este es un elemento importante. Otro elemento que me parece fundamental fue la política que desarrolló Alfonsín respecto de los derechos humanos y respecto a la Junta Militar. La verdad es que hoy aparece esto casi como si fuera un hecho histórico, pero la verdad es que si en la Argentina no se hubieran juzgado las juntas militares como se juzgaron, no se hubiera constituido la comisión de la CONADEP, no se hubieran conocido los documentos del Nunca Más, no se hubiera hecho público el juicio de las juntas militares y el conjunto de los argentinos hubiéramos tomado conciencia, toda la sociedad, porque en realidad en ese momento todavía, a pesar de que se sabía de los horrores que habían ocurrido, la sociedad me parece a mí que no había tomado conciencia de la profundidad, del alcance que había tenido la violación de los derechos humanos en la Argentina. Pero como ocurre todo esto, como ocurre el juicio de la Junta Militar, como ocurre la comisión de la CONADEP, todas estas cuestiones, bueno, me parece que el conjunto de la sociedad de los argentinos y el resto del mundo toma conciencia de cuál era la verdadera situación de violación de los derechos humanos, y eso hizo que, desde mi punto de vista, fue un hecho fundamental para que se terminara la posibilidad de los golpes de Estado, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina. A mí me parece que si de no haber existido el juicio a las juntas militares en la Argentina, probablemente durante mucho tiempo más hubiéramos seguido discutiendo entre gobiernos civiles y alternativas militares. Hasta que existió la voluntad de Raúl Alfonsín de impulsar el juicio a las juntas militares, me parece que se terminó para siempre en América Latina la posibilidad de los golpes militares. Y otra cuestión que también me parece importante decir es que Alfonsín, desde la presidencia de la República, fue desarmando toda una visión y una actitud corporativa que existía en el conjunto de la sociedad, más allá del gobierno de las Fuerzas Armadas. Digamos, en realidad, en la sociedad argentina se había instalado toda una cuestión corporativa, cada uno peleaba nada más que por mejorar la posición de su respectivo sector, no había solidaridad social, los lazos de solidaridad estaban absolutamente resquebrajados, y Alfonsín fue el hombre que trató de ir desarmando esa estructura corporativa que teníamos instalada en la Argentina, y empezó a trabajar en ideas muy progresistas, vinculadas además con la posición y la voluntad del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el tema del BIG, me parece que fue un hecho fundamental haber logrado la paz con Chile. Haber logrado la paz con Chile fue un hecho inteligente, porque de esa manera además no teníamos que estar dependiendo de la presión de las Fuerzas Armadas Argentinas, que obviamente si existía una posibilidad de guerra con Chile iban a presionar al gobierno argentino en distintas direcciones, entre ellos seguramente hubieran pedido que se terminara con el juicio a los militares, pero además de eso era necesario precisamente para lograr una integración con los países vecinos. Pero logra la paz con Chile, además haciendo una consulta al conjunto de la sociedad, es decir, empieza Alfonsín a hacer consultas a la sociedad con lo que la sociedad empieza a asumir
que la democracia le da poder. La paz con Chile se firmó a partir de que se aprobó el plebiscito. Y lo mismo ocurrió incluso con un tema que pasó desapercibido, porque en realidad fue deformado, lamentablemente, precisamente por algunos grupos de interés, grupos que deformaron esta situación. Pero, por ejemplo, el famoso congreso pedagógico que se hizo en la Argentina en el gobierno de Alfonsín, me parece que fue también un hecho muy, pero muy importante, porque también instaló que era necesario que el conjunto de la sociedad definiera, discutiera, decidiera qué educación quería para la Argentina. Parece que estas cosas, sin darnos cuenta, a lo mejor sin que la sociedad tomara conciencia, hicieron que, la sociedad fuera asumiendo que tenía un rol que jugar en esta nueva situación de la democracia. Yo creo que estos son muchos aspectos que podríamos destacar del gobierno de Alfonsín. Por ejemplo, hoy tenemos una grave crisis energética en la Argentina, precisamente porque no seguimos adelante con el plan que había elaborado Raúl Alfonsín, que lamentablemente llevaba el nombre de Plan Houston. Parecía eso que era un plan extranjerizante, pero en realidad era un plan de exploración y de búsqueda de petróleo, similar al que usó Brasil a partir de 1997 y con el que Brasil ha obtenido tan excelentes resultados. Y hoy resulta ser que Brasil tiene mucha energía para exportar y nosotros estamos gastando 10.000 millones de dólares por año en importar energía, precisamente porque no seguimos adelante con el programa de Raúl Alfonsín en el gobierno. Y después otra serie de cuestiones. La verdad es que se pueden destacar una cantidad enorme de cosas del gobierno de Alfonsín comparándolo con la Argentina de hoy. Por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín teníamos un sistema ferroviario que, como vos recordarás, Carlos, era muy criticado, sobre todo por algunos conocidos. Sí, por esa famosa historia del millón de pesos que se gastaba por día. Eso es, pero teníamos ferrocarriles, teníamos muchos empleados en el ferrocarril con lo que realmente se absorbía mano de obra y se daba trabajo a los argentinos, y teníamos una estación en cada pueblo y pueblito del país y un ferrocarril que iba y volvía todos los días. Y la verdad es que ahora seguimos gastando mucho más que eso en concepto de subsidios, han desaparecido una cantidad importantísima de pueblos en todas las provincias argentinas porque el ferrocarril dejó de pasar, y tenemos postergadas muchas economías regionales porque el tren de carga ya no funciona y entonces se encarece el transporte de la mercadería. Bueno, la verdad es que en el gobierno de Alfonsín el sistema de transporte de la Argentina funcionaba mucho mejor que ahora, y por eso digo, es una de las tantas cosas que podríamos comparar. Yo recuerdo... Sí. Sí, te estamos escuchando. Miguel, te cambiaste, has movido y te perdemos. Ahora sí, por favor. Yo recuerdo, vos mencionabas el tema de la militancia en la universidad. Yo recuerdo que nosotros trabajábamos todos por recuperar la autonomía universitaria, la reforma, en definitiva, los postulados de la reforma. En cuanto llega Alfonsín al gobierno, lo primero que hace es reinstalar los postulados de la reforma, y la verdad es que en esa época Argentina tenía varias universidades ubicadas entre las 50, 60 mejores universidades del mundo. Hoy, Argentina, entre las primeras 400 universidades del mundo, no hay ninguna argentina. Eso es un tema realmente preocupante. Bueno, digo, la verdad es que comparando el gobierno de Raúl Alfonsín con lo que pasó después y con lo que pasa actualmente en la Argentina, nosotros tenemos que decir que era un muy buen gobierno, que obviamente tenía una situación económica más compleja, porque en esa época no había mundo que consumiera soja, por ejemplo. China e India no habían ingresado como ingresaron después en el mercado internacional demandando nuestra producción, que es lo que pasa hoy, por suerte, y hoy a partir de esa demanda de China e India nosotros podemos exportar importante cantidad de granos y tener ingresos de divisas. Eso en la época de Alfonsín no existía. Si hubiera existido eso, seguramente todavía estaría el radicalismo en el gobierno y el país estaría mucho mejor, ¿no? Miguel,
A partir del legado de Raúl Alfonsín, de este hombre que era inflexible en sus convicciones, digo, ¿cómo se recupera esta Unión Cívica Radical? Bueno, donde en algunos, digo, no es el caso particular tuyo, pero algunos dirigentes, digo, a veces titubean y les agarra el sonajero de la derecha parecería que les gustara, digo, me refiero, digo, al caso de Macri, ¿no? Digo que hay algunos que parece que se enamoran de eso. Digo, ¿cómo se recupera el radicalismo a partir del legado de Raúl? Sí, yo coincido, Carlos, que hay algunos dirigentes que pareciera ser que se enceguecen. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es abandonar las urgencias electorales y hacer lo que corresponde, plantear lo que corresponde sin pensar en las próximas elecciones. Porque la verdad es que creo que en ese sentido todos, incluyéndome, todos hemos cometido errores. Nosotros, y yo me hago cargo, en la última elección hicimos un acuerdo con De Narváez, que en términos generales me parece que era bueno, la verdad que creo que era bueno porque nosotros no resignábamos las posiciones del radicalismo a nivel nacional, sobre todo, De Narváez acompañado a nuestro proyecto nacional, pero la verdad es que el resultado electoral no fue ni por asomo el que nosotros hubiéramos imaginado. Y también es cierto que ese acuerdo lo hicimos, en definitiva, en razón de urgencias electorales, para posicionarnos mejor en la elección. Está bien que un partido político busque hacer la mejor elección posible, pero me parece que no tiene que esto presionarnos tanto como para que terminemos después aceptando cualquier tipo de alianza con tal de hacer una mejor elección. Desde este punto de vista, yo creo que aquellos que están pensando en acompañar a Macri, que no son muchos, son muy pocos, pero existen en el partido, me parece que se equivocan, porque la verdad es que el partido tiene que tener una posición progresista, una posición vinculada con la participación del Estado en la economía. Nosotros creemos en un Estado que participe para mejorar las desigualdades sociales y para incrementar la producción y el crecimiento. Así es que no estamos de acuerdo con las posiciones muy liberales. Pero lo que digo es que el partido tiene que tratar de recuperar la confianza de la sociedad en el radicalismo para administrar la economía, porque me parece que nosotros nos fuimos muy mal del gobierno en el 2001, con una crisis económica que todavía está en la memoria de la sociedad, y la gente al momento de votar tiene miedo de cómo puede administrar la economía la Unión Cívica Radical. Por eso es que me parece que sin perder el tiempo, sin pausa, pero sin apuros, como hubiera dicho el general Perón, los radicales tenemos que ir recuperando la confianza de la gente y mostrándole a la sociedad que somos un partido capaz de conducir el gobierno y que hemos aprendido de los errores y que tenemos una propuesta superadora a la del actual gobierno, ¿no? Miguel, para ir finalizando, digo, hoy acá en La Plata a las 11 de la mañana, ahí en la explanada del Senado, digo, ahí, bueno, va a haber un acto. Sé que mañana hay algo en Chascomús, digo, el comité de provincia, digo, qué es lo que está armando, digo, para, bueno, conmemorar este aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Bueno, justamente el acto en Chascomús. Nosotros quisimos hacer este tercer año de Alfonsín, el acto en la ciudad de Alfonsín, en Chascomús. Hay una cantidad, como vos decís, Carlos, hay una cantidad importante de actividades. La verdad que el acto en Chascomús lo tenía que cerrar el presidente del Comité Nacional, Barletta, que lamentablemente no llega porque va a estar en San Juan inaugurando un comité que lleva el nombre de Raúl Alfonsín y va a estar haciendo homenaje en San Juan. Pero bueno, vamos a participar ahí varios. La actividad del comité de la provincia que íbamos a hacer que decidimos hacerla en algún lugar del interior de la provincia, justamente la vamos a hacer en Chascomús. Bien, con esto te voy despidiendo. Quería conversar con vos para recordar a Raúl Alfonsín y voy a decir esto: ojalá por el bien de la democracia, porque no puede haber democracia de un solo partido y de partiditos fracturados, ojalá la Unión Cívica Radical se recupere. Miguel Base, que tengas muy buenos días. Te agradezco mucho, Carlos, realmente te agradezco mucho. Un abrazo grande.